En el último café vamos a estar hablando de la reaparición de Mauricio Macri. Aparece de vez en cuando, pero obviamente es una figura importante en el plano político, en lo que es ni más ni menos la oposición. Por ahí comienza a aglutinar un poco más, a dividir un poco más en cuanto al sector político que representa. Lo cierto es que cuestionó con dureza al gobierno de Alberto Fernández y además reiteró las críticas hacia la política sanitaria que está llevando adelante el país. Vamos a estar charlándolo junto con Mercedes, por supuesto, con Gustavo Córdoba y Jeremías Viglia. Gustavo Córdoba, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto como siempre. Hola, Jeremías. Bueno, especialista en comunicación política y consultor de Suban. Saludos. Y Jeremías Viglia, comunicador social, analista político, también nos va a ayudar a hablar un poco de esta política y de esta, de Macri que volvió y con su discurso más o menos repetido siempre, de un lado y del otro. Gustavo, ¿qué decís ante esto? La reflexión es que qué difícil que es construir credibilidad en el discurso político cuando ciertas afirmaciones son absolutamente livianas, ¿no? Que tienen solamente en cuenta sus intereses personales, que son legítimos, que nadie puede decir hoy que Macri no tenga chance de volver a ser presidente de la Argentina, ¿no? Pero decir algunas cosas media fronterizas respecto de la justicia, como que él durante su gobierno no tuvo actitudes antirrepublicanas, me parece un exceso de su parte. Recordemos a tan solo 2 o 3 cuestiones. La persecución a la procuradora que había dejado el gobierno anterior, designada legalmente, constitucionalmente incluso, el intento de nombrar a 2 miembros de la Corte Suprema por decreto, ¿no? Me parece que además, si le agregamos esta idea de la visita 15 veces de un juez federal que justamente estaba con temas sensibles de la política a la residencia de Olivos, y le agregamos además el tema de la causa actual de escuchas ilegales por parte del gobierno de Mauricio Macri hacia miembros incluso de su propia fuerza, bueno, a mí me exime de mayor comentario, ¿no? Forma parte de la pirotecnia, forma parte del folclore político, forma parte quizás de los pocos recursos que tiene Macri como para afrontar una discusión en el Foro de las Américas, que es un foro muy conservador, muy de derecha, donde obviamente nadie le iba a contradecir ese discurso. Y él está tratando de reunir el núcleo duro que cree en eso que él dice, a pesar de que es absolutamente falso, ¿no? Yo creo que ese es fundamental, eso que decías, Gustavo, porque uno estaba pensando inmediatamente en ese amparo por ahí mediático, en donde se dice, en el contexto en que se dice. Y en el contexto en que se realizó estas declaraciones, es muy claro que nadie le iba, por ejemplo, a poner sobre la mesa estas situaciones para decir, a ver, vos también tuviste, o hay en tu gobierno, o hubo en tu gobierno, distintas situaciones que por ahí atentan a lo que ahora se está criticando. Jeremías, esto es una situación de, bueno, yo lo digo total, yo sé que esto va a tener impacto, que algo va a quedar en la sociedad, que voy a poner el ruido, que voy a sentar el eje sobre esa discusión. Sí, lo que sí, lo que es importante para reflexionar termina siendo cuando se utiliza un concepto para explicar tantas cosas. En cierta manera lo que está diciendo es que no explica nada, ¿no? Hablar de populismo como instrumento para describir cualquier situación política que resuene y sucede en lo que hace a Latinoamérica, o algo que se aleja un poco a lo establecido por ahí, pero al núcleo duro tiene, del liberalismo y la... Al núcleo duro tiene un impacto. La palabra, para charlar un poquito por ahí es medio difícil con las comunicaciones, pero al núcleo duro utilizar populismo, utilizar república, tienen un impacto fuerte. Sin lugar a dudas, creo que en ese sentido el efecto que tiene en cuanto a un uso razonable y práctico del discurso, que también ahí Gustavo lo dice muy bien, ¿no? El discurso político parte de un verosímil, no necesariamente implica decir la verdad. Pero si bien yo lo que quiero decir esto, ¿no? Utilizar la palabra populismo para justificar y fundamentar los problemas o la existencia de todos los problemas, en realidad explica bastante poco. Y creo que en ese sentido Macri, en una actitud casi esquizofrénica, hace una lectura selectiva de la realidad, ¿no? Dejando detrás o de lado su pasado también por la función pública. No obstante, lo que sí es interesante, que por ahí también se esconden en una falacia dentro de su propio discurso, es que estos populismos, si bien en su momento
fueron movimientos que tuvieron una capacidad y una pretensión incluso de construcción hegemónica, hoy más bien se están intentando habituar el propio contexto y la dinámica política los obligó a habituarse a la dinámica de la política de la democracia liberal, ¿no? Como así vemos, digamos, hay alternancia en Latinoamérica, hay equilibrio de poder en Latinoamérica, de cierta manera se expresan estos dos polos políticos que se disputan lo que son las conducciones de los estados. Con lo cual, bueno, en este sentido Macri sin duda aprovecha la coyuntura política nacional, en donde la situación de Alberto Fernández pareciera ser de unas más críticas desde que asumió la presidencia hasta la actualidad, por el problema por el frente tanto interno como falencia en la propia gestión. Y bueno, en este sentido, en un contexto donde también se viene una campaña electoral, las palabras de un expresidente no van a pasar ajenas, ¿no? No. Y Macri lo sabe. Aunque Gustavo, con todo lo que tiene el presidente, con todo lo que tiene atrás, no sé si tanta importancia le darán, ¿no? Miren, yo creo que hay un momento donde estamos en una suerte de ansiedad generalizada, un clima de opinión, de vértigo en términos políticos. Yo lo encuentro una comparativa con las PASO del 2019. Ustedes se acuerdan que había una cancha inclinada a favor de Macri en los principales medios de comunicación del país, y todo el mundo creía que en la elección PASO estábamos votando ya la definición de la segunda vuelta prácticamente, ¿no? Nos invitaban, es más, el discurso de Macri era: tenemos que definir en esta elección todo. Bueno, ¿cómo habrá sido que en esa elección perdió por 17 puntos? Ahora, me parece que estos excesos verbales de Macri siempre lo conducen a escenarios complejos de derrota, ¿no? Porque inclusive cuando vino acá a Córdoba, esa exteriorización de que Córdoba es de él, que él es el dueño de los votos, que él puede desde el dedo decidir quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, me parece que están en la misma línea, ¿no? Este exceso verbal tratando de conseguir un lugar en la foto, ¿no? Es como que llega tarde y está tratando de decir algo para llamar la atención. A mí me produce sentimientos encontrados, ¿no? Porque claramente me acuerdo mucho de que en la elección de gobernador, cuando Macri decidió con el dedo quién era el candidato, Juntos por el Cambio se dividió, se fracturó, y eso provocó una dura derrota por más de casi de 40 puntos, ¿no? ¿Y qué te parece que produce en la gente, Jeremías, esto? En el público común, en la gente que está en la casa. Yo creo que la gente, lo digo de la percepción personal, pero también lo digo de los informes que el propio Gustavo ha publicado, ¿no? La gente lo que está demandando es que los políticos se pongan de acuerdo y y la política se vaya hacia una construcción de liderazgo moderado, ¿no? Cansa esto, sí. En ese sentido, la verdad que en una situación tan caótica y crítica como la que está pasando el país, la división, la separación y la polarización discursiva es un elemento negativo. Sí, a mí yo digo que la política o la dirigencia no está jugando sobre el fuego, está jugando en el fuego. Así de gráfico me parece que es este momento. Y en lugar de discutir las presidenciales, las elecciones, si corremos las PASO, debiéramos estar discutiendo cómo hacemos para conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Es que el tema que... A ver, una cosa, Gustavo, perdón, los interrumpo. Sí, lo dale. Que me llama la atención, y lo hago como una pregunta retórica, no, lo que más me llama la atención es que no analizamos lo que ha pasado en Chile, no analizamos lo que está pasando en Colombia, no analizamos la situación de muy al límite en cuanto al estallido social que hay en Latinoamérica, y la verdad es que estamos jugando con la cuerda bastante tensa, ¿no? Sí, y yo volviendo un poco a esa situación de decir, ¿por qué no estamos discutiendo cómo se consiguen más vacunas, la política sanitaria? Digo, que eso se consigue con una discusión política, que no es que hay que sacar la política del medio, al contrario, hay que utilizar la política para conseguir esas situaciones, para avanzar en cuanto a esta situación. Lo que pasa es que cuando metes las PASO, la política electoral, los frentes internos, que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen que estar viendo cómo se saldan, entramos a un terreno de fango, de barro, ¿no? Bueno, pero esa es una de las paradojas de la política actual, ¿no? Claro. La importancia del consenso nadie la niega. El problema es cómo los actores políticos actuales llegan a ese consenso. Fíjense qué interesante esto. Los protagonistas más importantes son Cristina y Macri. Si los moderados pretenden consensuar, las voces rectoras de ambos núcleos duros tiran para los extremos. Entonces es imposible ponerse de acuerdo, porque si Larreta, por ejemplo, cuando trató de consensuar con el gobierno nacional y
cambió, digamos, las clases presenciales para solamente un sector, salió la crítica de Patricia Bullrich prácticamente en el acto. Sí. Entonces ahí hay un tema que me parece que la clase política debe hacer un análisis hacia adentro y tratar de revisar esto, porque lo que dice Jeremías, digamos, el contexto regional es sumamente caótico. Digo, tenemos que ver muy puntualmente lo que pasa en América Latina y tratar de evitar que eso suceda en la Argentina también. La aparición de Mauricio Macri, porque antes se decía, y bueno, lo decían ustedes fundamentalmente, Gustavo, Jeremías, digo, cada uno lo suyo, con los estudios, con los análisis, pero cuando estaba Mauricio Macri gobernando, decía, la aparición de Cristina le hace muy bien a Macri. Y cuando está Alberto Fernández, dice, la aparición de Macri le hace muy bien a Alberto Fernández. ¿Esto le puede servir, lo utiliza? Digo, porque es muy difícil pegarle a un moderado, ¿no? Como Rodríguez Larreta, por ejemplo. A mí lo que me parece que lo que genera es una mayor situación de incertidumbre en aquel sector de la población que tiene unas preferencias no consolidadas, ¿no? Que su voto es dinámico y va modificándose de elección a elección. Aquellos bloques duros que existen y que los hay, que están conformados en la política argentina, no ve que cambia mucho la situación, pero en cierta manera creo que lo interesante de ver en este sector medio, que sus preferencias se van modificando de acuerdo a las circunstancias y a las expectativas que le genera cada dirigente político en una situación particular, la verdad que no lo ven como una situación positiva en ninguno de los dos casos, ¿no? Además, agregando lo que dice Jere, es interesante observar que los moderados, ¿no? Los que no están, para decirlo gráficamente, con ningún extremo de la grieta, son los que definen electoralmente las elecciones presidenciales, ¿no? La definieron en el 2015 cuando vieron hostilidad en el planteo del kirchnerismo, ¿no? Y votaron a Mauricio Macri para darle alternancia al poder, y votaron después en el 2019 a Alberto Fernández como consecuencia del desastre económico que había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, los moderados, interpretar ese segmento, creo que ahí está la gran tarea de la cual la política argentina hoy no tiene demasiadas herramientas para hacerlo, ¿no? Estudiar los moderados, centrarse en ellos y apuntar a Es que es muy difícil que Macri o Juntos por el Cambio perfore ese 41% que sacó con la misma estrategia, indudablemente. Coincido. Bueno, la verdad que parece que uno siempre termina hablando, ¿no?, de lo mismo. Pasan las semanas y seguimos siempre centrándonos en estas diferencias, en esta manera de la política argentina de seguir siempre igual, ¿no? De no actuar de manera inteligente, porque fíjense que esta conversación la hemos tenido en un montón de otras oportunidades y siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que falta ese atisbo de inteligencia en los políticos, en sentarse a dialogar de manera diferente. Porque si no, y más en este contexto tan complicado en el que estamos viviendo, que la gente ya tampoco ni siquiera está pensando en las PASO tampoco, creo que ni saben muchos la fecha en la que se va a votar. Claro, está la mente de los argentinos puesta en tantas otras cosas y es una pena. Pero es la vacuna en la frontera de lo que necesitamos, ¿no? La esperanza me parece que está puesta allí. Me pasó recientemente, hablando con una persona de otro tema, se largó a llorar repentinamente y la verdad es que yo no entendía por qué estaba llorando del otro lado de la línea telefónica, ¿no? Y le pregunté qué pasaba y dice, no, es que acabo de abrir mi correo electrónico y me llegó el turno para vacunarme. Y la verdad que esa es la cuestión central hoy en la Argentina, ¿no? La frontera de saber que te podés enfermar de COVID y que no te va a pasar nada grave. Me parece que ahí está concentrada la esperanza y las expectativas. Sí, así, sin Gustavo, dudas que ese es el punto, porque no solamente a partir de ahí como sociedad, como lo planteaba desde ese aspecto Gustavo, sino también desde la política y desde la economía, Jeremías, tiene que haber un cambio, ¿no? A partir de la vacuna. Y es que también que no solamente tiene que haber un cambio, sino que también tiene que haber una puesta en perspectiva hacia largo plazo y hacia el futuro, ¿no? Porque en cierta manera estamos discutiendo cuestiones muy coyunturales, ¿no? Si tienen que estar las escuelas abiertas, si tienen que estar las escuelas cerradas, pero digamos, lo que va a suceder en el mundo post-COVID, la digitalización de la economía, un capitalismo desacoplado, la modificación de las normas de trabajo o de las prácticas laborales, son un montón de cuestiones que implican el establecimiento de consensos con una mirada puesta en el largo plazo que pareciera que la dirigencia política argentina hoy no necesariamente esté a la altura. Y el punto de partida, Gustavo, ¿no? ¿Cómo va a ser el punto de partida de cada una de las economías y de los países? Eso nadie lo sabe. Bueno, pero hay algo que sí sabemos, ¿no? Que la pandemia no es un fenómeno argentino. No es que, a ver,
solamente Argentina esté con un faltante de vacunas o que solamente nosotros en este país estemos con una dirigencia que no sabe qué hacer. Este es un fenómeno mundial. Claro, yo lo planteaba a nivel mundial, pandemia, digamos, cuál va a ser el punto de partida de cada una de las economías de los países, no solamente la nuestra, digamos, porque en esa configuración global va a haber un cambio muy importante. Así es, así es. Sí, tal cual, tal cual. Eso va a Coincido plenamente en eso. Chicos, Jeremías y muchas Gustavo, gracias. muchas gracias por participar nuevamente de este segmento aquí del programa para charlar un poco de estos temas, algo más distendido, no mucho, el tiempo siempre nos termina corriendo, pero un poquitito más de tiempo le podemos dar por aquí. Como siempre, un placer. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, a Jeremías, a Gustavo, por formar parte de este último café que tanto nos gusta día tras día poder estar tratando los distintos temas que tienen que ver con la economía, con la política, con lo social, con algo de polémica también, internacional, ¿por qué no?, que traemos siempre aquí en el último café.